Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Bueno, y vamos a tener nuestra cuarta lección. Nos estamos preparando para empezar a trabajar en los hogares, ¿cierto que sí? La lección de hoy está vivo. Acuerde que son 6 temas de Cristología. Este sería el tema número 4. Está vivo. Y ahí las preguntas que tenemos normales, las quiero seguir haciendo. Entonces, la pregunta hoy es, ¿podemos vivir como nosotros queremos? Porque con la muerte todo se acaba. Bueno, usted es el que decide, coloque sí o no. Después de la muerte, toda la gente va a ser resucitada. Unos contestarán sí, otros no, de acuerdo a su concepto y conocimiento de la Biblia. Acuerde que al final vamos a corregir las preguntas, ¿no? Con la enseñanza vamos a corregirlas. ¿Es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? ¿Falso o verdadero? Anótelo ahí. Empecemos la clase y al final lo retomamos. El primer numeral nos dice que está vivo. Aquí nos hablan de un pasaje bíblico muy conocido que habla acerca de los eventos ocurridos en la resurrección. La mayoría de nosotros cuando hablamos de Mateo 28 siempre pensamos en la gran comisión, pero realmente hay sucesos que están narrados que habla de la resurrección y todos los eventos que ocurrieron ese día con algunos personajes. Entre ellos estaban María Magdalena. En la resurrección de Cristo nos van a hablar acerca de algunos discípulos, va a hablarnos acerca de lo que ocurre con los soldados y ahí viene la gran comisión. Bien, del verso 1 al 4 dice que pasado el día de reposo. Bien, ¿cuándo es el día de reposo a la luz de la Biblia? No es todos los días. No, históricamente estoy hablando de... No me espiritualice el texto bíblico, pasado el día de reposo. Es el Sabbat. Y el Sabbat, hay muchos Sabbats. Si el día de una fiesta judía caía a mitad de semana, se llamaba Sabbat. Después les voy a hablar de la crucifixión de Cristo, que la gente dice que murió el Viernes Santo. Eso es más mentira que cualquier cosa. Él no murió Viernes Santo porque dice 3 días y 3 noches. En este caso, el Sabbat para ellos comienza, porque todavía los judíos lo hacen, el viernes a las 6 de la tarde. Porque para los judíos el día no termina a las 12 de la noche. Para los judíos hace 1 hora y cuarto, estamos a jueves, porque lo cuentan de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es más, ellos dividen la noche en 4 vigilias. Usted lo va a notar que nosotros dividimos el día de una manera diferente. Cuando la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que ellos estaban a la hora novena, está hablando de las 3 de la tarde. Cuente desde las 6 de la mañana y cuándo es la hora novena. Entonces algunos despistados dicen a las 9 de la mañana. No, la hora tercera, las 9 de la mañana. De cómo ellos contaban los días, estamos diciendo que el sábado comenzaba desde las 6 del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Bien, así contaban ellos normalmente los días de reposo. La Biblia dice que algo estaba ocurriendo el día de la resurrección. Ya estamos hablando del domingo. Una pregunta también, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿El domingo? El lunes. Ah, vea. El lunes, ¿cierto? No, el primer día de la semana es domingo. Y mire un calendario y la semana comienza en domingo. Usted ve el calendario y dice domingo, lunes. El primer día de la semana es el domingo, no lunes. El Señor descansó ¿al qué día? Al 7º día. Después vamos a mirar que nosotros los cristianos, los creyentes bíblicos, no somos judíos. Y como no somos judíos, nosotros no guardamos el Sabbat. Por allá en el libro de Gálatas, cuando Pablo tiene que hablar con los judaizantes que querían judaizar a los hermanos de Galacia, ellos decían que tenían que guardar el Sabbat. Y Pablo les dice, un momentico, que así no es. No es por comida, ni por bebida, ni por día de reposo. Y en Hechos de los Apóstoles vamos a mirar que los hermanos de la iglesia primitiva se reunían en culto el primer día de la semana. ¿Qué dice? El primer día de la semana, y dice que los hermanos se reunían, que fue el día en donde se celebra la resurrección del Señor. Por eso nosotros los domingos, celebrando la resurrección del Señor, nos reunimos. Hay gente despistada y hay gente que nos quiere meter el judaísmo
Y hay gente que guarda el Sabbat, pero se sale del contexto bíblico. Bien, nos dice que pasa algo, vamos a ver qué pasa, ya estamos como contextualizados. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. María es un nombre común en la Biblia, por eso hace la diferencia. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. No era fácil, la piedra la tenía que mover entre varios hombres. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que esa calma que había fue interrumpida. Sí, un terremoto y se movió la piedra. Ellos sintieron como un terremoto y la piedra fue removida. Muy bien, vamos a seguir leyendo a ver qué nos cuenta la Sagrada Escritura, versículos 5 y 6. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Es el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ved el lugar donde fue puesto. Muy bien, hay algo que está diciendo la Escritura, que el ángel que le dijo a ellas, sí, no temáis que, había un convencimiento de él, yo sé que qué, no, que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué les dijo? No está aquí, ¿en dónde está? Muy bien, hay una importancia muy grande en nuestra fe, y es algo que hoy hay que meditar en ello. Son muchos los que se han presentado como la solución a los problemas de la humanidad. En el caso de la Sagrada Escritura, va a mostrar algo que nosotros vimos en las primeras lecciones. ¿Usted recuerda la muerte qué es y qué representa para nosotros los seres humanos según las primeras lecciones? ¿Por qué llegó la muerte a la humanidad? Entonces, la paga del pecado, todo pecador, ¿qué tiene que hacer? Morir. Muy bien. ¿Un pecador podrá resucitar de su muerte? Un pecador que muere no puede resucitar de la muerte. Aquí hay un fenómeno raro que gracias a Dios sucede, y es que cuando el Señor Jesús viene a la tierra, fue presentado, y lo vimos en la lección anterior, como el que lo presentaba Isaías, como el Cordero de Dios. ¿Quién más lo presentó como el Cordero de Dios? Juan. Él tenía que hacer ¿qué por la humanidad? Morir. Pero cuidado, el problema no es que él muriera, porque cualquiera moría por la humanidad. El problema es que él no podía solamente morir. Si él vino a morir por nuestros pecados, como él no tenía el pecado de él como tal, algo tendría que suceder al morir. Cuando Jesús muere, ¿a dónde va? Él llevó ¿qué de nosotros? Nuestros pecados. ¿Y a dónde van los pecadores? ¿A dónde tenía que ir Jesús? No porque él fuese pecador, pero porque llevó nuestros pecados. Ahí es cuando la Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué la muerte no lo retuvo a él? Él llevó nuestros pecados, mas no sus pecados. La Biblia dice, fue tentado en todo, mas sin pecado. Uno mira, en el caso humano, que la gente no tiene ese concepto de Dios. Hay gente que hasta son creyentes de alguna manera en Jesús y creen que Jesús en vida tuvo pecado. De hecho, mire que por ahí la gente ve películas como La Última Tentación de Jesús. Hay un escritor que es pagano, que es terrible, que escribió El Caballo de Troya, JJ Benítez, y que hay películas que hablan acerca de que Jesús tuvo relaciones íntimas con María Magdalena, ¿cierto? Pero si llegase a haber sucedido eso, Jesús nunca pudo haber resucitado. Es más, hay pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Más de 500 lo vieron resucitado. Hay cosas terribles. Cuando Jesús resucitó, no solamente resucitó él. ¿Usted sabe qué sucedió cuando Jesús resucitó? Cantidad de santos que habían muerto, personas pues muy temerosas de Dios, resucitaron y vieron esos muertos que la Biblia nos va a mostrar que no solo resucitó Jesús, sino que me llama la atención porque pareciera, y si usted va al Antiguo Testamento se da cuenta de este hombre que cae, se acuerda sobre los huesos de este santo, y qué fue lo que pasa con este hombre, de este buen hombre, perdón, le dio vida. Pues en el caso de Jesús, Jesús le dio vida a un buen número de personajes que dieron testimonio en ese sentido del poder de la resurrección de Jesús.
La resurrección de Jesús no es un suceso cualquiera. Quiero decirle que la iglesia cristiana no ve a Jesús en la cruz. Cuando era muy pequeño, nosotros vivíamos junto a la iglesia de San Cayetano en Aranjuez. Toda la vida vivimos por ahí, toda la vida. Y al frente de la iglesia de San Cayetano quedaba el consumo. Y nos mandaban a hacer los mandados al consumo a Marisol y a mí. Y no sabíamos cuál era más cobarde. Porque frente al consumo quedaba ese muñeco grandote. Ahora lo han pintado hasta bonito, pintado, pero era muy feo ese señor grandote. Usted ha visto el crucifijo que hay ahí, yo no sé cuánto tiene de alto. Como 5 metros, sí tendrá 5 metros, no sé, es alto. Y nosotros veíamos a ese señor allá haciendo mala cara, mirando para abajo, y ay Dios mío. Y nos mandaban de noche, y le digo, nos daba miedo. Porque veíamos a un Cristo muerto. Si hoy nosotros, la Biblia nos habla de no hacer imagen, ¿cierto? De lo que está arriba en el cielo. Pero si lo pusiéramos hoy, lo tendríamos que ver resucitado, levantado, no crucificado. No soy amigo, en las iglesias tienen crucifijos. Puede que la cruz sea una representación del cristianismo, algunos lo han usado así, pero realmente nosotros tenemos un Cristo que no está en la cruz. Muchos, ay, qué pesar, ay, mírenlo, ay, Él no quedó en la cruz. La muerte no lo pudo retener. El Cristo nuestro es un Cristo resucitado. Ellas vinieron a verlo. Y usted recuerda, hay que ir a la tradición judía, porque ellos tenían las prácticas de ungir los cuerpos, ¿se acuerdan? Todo esto. Y ellas vinieron el primer día de la semana y se llevaron una sorpresa. Él ya les había dicho, y lo vimos en, creo que el estudio pasado, que Él iba a resucitar, pero ellos como que le escucharon y como que no entendieron bien. Mira los que fueron camino de Emaús. No recordaron claras las palabras de Jesús. Y por eso cuando Él se les aparece y ellos cuentan todo y Él empieza a explicarles la misma doctrina que les había enseñado, y solo cuando llegan a ese lugar y Él parte el pan, es que ellos reaccionan y se tienen que devolver del camino porque Jesús les había reprendido el hecho de no recordar las palabras. Hoy para nosotros es necesario recordar las palabras de la resurrección. El Cristo que usted y yo tenemos es un Cristo resucitado. Es un Cristo que no está en una tumba. Es un Cristo que tiene autoridad. Entonces Él les dice a ellas, Él ya resucitó, vengan, miren el lugar donde le crucificaron. Él ya les había hablado de esto. ¿Cuándo les había hablado de esto? Vámonos para el mismo libro de Mateo, el capítulo 16, el verso 21. La palabra del Señor es muy lindo, hermano. Lástima que muchos creyentes vienen a la iglesia, pero no son buenos estudiantes de la Biblia. Es más, algunos de ustedes ni cargan Biblia, ya que en el celular. Pues sí, muy bueno que uno la tenga porque la puede leer, pero realmente hay gente que ya ni eso. La Biblia la tienen tan bonita como la compraron. Y si la tienen fea es porque bajo el sobaco ahí la van remojando y la van dañando. Pero lastimosamente no hay nada ahí como donde anotar, donde tener pendiente algo que, hombre, me estoy haciendo una fila, estoy esperando para el médico. Venga, yo leo un poquito a ver qué es lo que la palabra del Señor me va a enseñar. Verso 21 dice, desde entonces, y ese entonces está hablando de lo que primero reprende la situación que había vivido con los fariseos, como ciegos espirituales porque no conocían la ley. Eso está entre el versículo 1 y el 5. Les va a hablar acerca de la levadura y va a reprender a la gente y le va a decir cuidado con la levadura de los fariseos. Entre el 13 y el 16 es cuando Pedro entiende quién es Jesús y confiesa a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya del 17 al 20 va a hablar el establecimiento de la iglesia, cuando Jesús habla con Simón o con Pedro pues, y le habla de esa revelación y cómo Dios establecería la iglesia. Él sería la piedra angular, la roca. Ahora, el 21 ya va a hablar de lo que va a suceder con él. Y él les dice, después de que sucede esto y él felicita a Pedro y todo esto, y que les habla acerca de la primer predicación, porque le dije a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, pero no son las llaves del reino en el sentido de que Pedro está por allá con las llaves abriendo de la puerta al que llega, sino que iba a ser el primero que iba a predicar el mensaje de salvación, y fue una cosa tremendo. Y cuando entra en ese proceso, entonces dice, desde entonces comienza Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Acuérdate que yo le diga, no vayan por allá que usted está muy caliente de Jerusalén. Usted va por allá y de pronto le va mal. Y dice, y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día.
Mire, él ya les había hablado. Más que a veces a uno como que le hablan por aquí. Dice que Pedro, tomándole aparte, mire lo que hizo. Empezó a reconvenirle y a decirle: Señor, ten compasión de ti, que esto no te pase. No sabía Pedro, no entendía que Jesús venía, y la venida de Jesús sabía que él sabía que tenía que morir. Es más, mire que lo dice que él tenía que morir. Y cuando le conviene, ahí es cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo y no pone la mira en las cosas de Dios, sino que pone la mira en las cosas de los hombres. Muy bien. Hay algo que él anunció ahí, que fue la resurrección. Pero hay algo más que la resurrección que la Escritura nos va a narrar. Y me gustaría que usted vaya a Hechos capítulo 1, el verso 9 y 10. Y dice Hechos 1, 9 y 10: y habiendo dicho estas cosas, ¿qué dijo? Cuando Jesús iba a ser ascendido al cielo, Él se les apareció a ellos. Yo quiero hacer una preguntita. Antes del Señor haber sido arrebatado al cielo, Él resucita. Y cuando resucita, ¿qué sucede con Jesús? ¿Alguien que me diga? No. Pasan 40 días donde se les aparece a una gran cantidad de personas. Versículo 3. Dice que el Señor, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablando acerca de las cosas del reino de Dios. 40 días dando testimonio. Y les dijo: no vayan de Jerusalén, y ya les va a hablar acerca de la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo, etcétera. Y ya cuando habla de estas cosas, que les dice que van a recibir el poder, el verso 9 dice: y habiendo dicho estas cosas. Recuerde, cuando usted vaya a entender la Biblia, tiene que leer el contexto. La gente dice, el contexto es el versiculito antes y el versiculito después. No, el contexto es en qué momento lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Y entonces, cuando lleguemos a la lección 6, voy a dedicar 3 semanas a hablar de interpretación bíblica. Y usted en esas 3 semanas, si es juiciosa y juicioso, se va a convertir en una persona que ya va a manejar algo que le llamamos exégesis bíblica, que es, va a aprender a interpretar básicamente la Biblia. ¿Le gustaría hacer eso? Cuando lleguemos a la lección 6, vamos en la 4, o sea, en 20 días más o menos. Pero entonces dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Muy bien. Entonces Hechos nos dice que no solamente resucitó, sino que, ¿qué pasó? Fue alzado al cielo. Bien, nos dejó solos, ¿no? Ah, con los discípulos, con los discípulos. ¿Qué dice la hermana? ¿Cuándo? Ahí no dice. ¿En dónde dice eso? En la Biblia. No, tranquilo, él les dijo: yo me voy a ir. Antes también, así como acabamos de ver en el capítulo 16 de Mateo, también lo vamos a ver en Juan, que les va a decir: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, tranquilos, les voy a dejar aquí al Consolador. Bien, tranquilos. Pero aquí estamos hablando de la resurrección. Lo que pasa es que estoy viendo si estamos o no. Bueno, pero dice que antes de ascender, Él les promete algo en el verso 11. ¿Qué les promete? No, vaya a la Biblia. Hechos 1:11. Sí, no, léalo ahí y me contesta. ¿Qué dice ahí? Muy bien, así como se fue levantado, de la misma manera lo vamos a ver descender. Yo quiero que usted corrija algo que nosotros hemos enseñado. Y si el pastor canta ese coro, no lo debe volver a cantar. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad. El día ni la hora, Él viene en una nube y todo ojo le verá. No, señor. En el arrebatamiento, solamente los que son arrebatados nos vamos con Él. Cuando Él venga por segunda vez después del arrebatamiento, después de la tribulación, pisará el monte ahí junto a Jerusalén. Y ahí va a ser, dice que todo el mundo lo verá. O sea, eso no es que todo el mundo lo va a ver desde aquí, sino que acuerde que hay televisión, internet, medios de comunicación. Todo el mundo va a protagonizar la venida de Cristo, la segunda venida. Viene el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Bien, entonces ese coro, alguien que lo compuso como enredadito.
ese coro y Señor, llévame a tus atrios tienen un error, porque Señor, llévame a tus atrios, el Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, llévame al lugar santísimo. Sí, el santo es el santísimo para él. Mire el coro como tal, y es como enredado, como primero de adelante para atrás. Son coros que se compusieron bonitos, pero de pronto no mejora la letra. Doctrinalmente tienen errores y bobaditas, pero cuando uno conoce la doctrina dice, ay, el que dijo ese coro como que está, lo mismo que en el Apocalipsis. Ay, porque realmente primero es el arrebatamiento y después es la venida de Cristo literal a la tierra, que todas las personas lo van a ver. El arrebatamiento no lo va a ver todo el mundo. ¿Qué es lo que todo el mundo va a hacer cuando venga el arrebatamiento? Se va a impresionar. ¿Por qué se va a impresionar el mundo? Porque la gente desaparece. Entonces, algunos predicadores dicen, ellos van a decir que son los ovnis que se lo llevaron, que no sé qué, que extraterrestres. Bueno, pero la Biblia habla de ese evento que va a suceder, ¿cierto? No dice la Biblia que extraterrestres, la Biblia no habla nada de eso, cuidado. Yo no estoy diciendo que dice la Biblia, estoy diciendo que la gente se va a aterrar y como están las cosas hoy en día, entonces dirán que será alguna cosa de esas que la gente hoy maneja. Entonces él dice que va a volver. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de que el Señor va a volver? Una pregunta, ¿cuántos no sabían que él iba a volver? Literalmente, y que iba a pisar el monte y todo. ¿Cuántos no sabían? Muy bien, tampoco sabía. Bueno, que eso va a ser tremendo. Yo no sé, ¿aquí en Semana Santa hay programación o no hay programación, pastor? Porque si después hablamos mejor. Porque yo voy a tener un programa de escatología esos 2 días. Podemos hacer, si queremos estudiar escatología esos 2 días, yo lo voy a enseñar sobre el Apocalipsis, y si a usted le gustaría, pues les cuento qué vamos a hacer, y el que quiera estudiar, espero que no interrumpamos el programa de la iglesia como tal. Jueves y Viernes Santo. Lo voy a hablar con el pastor primero. Muy bien, ahora, ¿por qué la resurrección de Cristo es un evento único? ¿Y por qué mucha gente no acepta que Él resucitó? Hermano, porque es que yo le hago una pregunta. ¿Cuántas resurrecciones han existido en la historia de la humanidad? Comprobadas. No han habido otra resurrección. De pronto, el Señor ha resucitado muertos, ¿cierto? Al orar por ellos y todo, ¿cierto que sí? Puede que sí, el Señor ha resucitado muertos, pero no en la forma como Cristo, que Él no volvió a morir. Él no volvió a morir. Ahora, Romanos capítulo 1, versículo 4. Es que Romanos es un libro tan lindo, hermano. La Biblia dice que el Romano empieza diciendo que Dios había prometido esto que les voy a contar. Que Cristo, versículo 4, fue declarado Hijo de Dios. Un momentico. Declarado Hijo de Dios. Cualquiera se declara Hijo de Dios, estoy hablando de hablarlo. Pero dice que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. ¿Y qué fue lo que demarcó que Él era Hijo de Dios? La resurrección. Porque la muerte no lo pudo retener. Es un evento tremendo. Por eso, cuando hablábamos semanas pasadas, no había nadie. ¿A quién era digno? ¿Se acuerda que hablábamos que quién es digno para desatar el rollo? Y el único que se encontró digno, ¿quién era? Cristo Jesús. ¿Por qué? No había. La junta directiva de Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reunieron y dijeron, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús dice, heme aquí, envíame a mí. Él mismo tenía que venir en forma humana, hacer la obra para nosotros. Entonces, esto nos va a hablar de la importancia de la resurrección, porque dice que Jesús fue, ¿qué? Declarado Hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios? No, Señor. Ojo con eso. Por la resurrección. Bueno, la resurrección fue prueba de la santidad, pero realmente fue la resurrección como tal. Bien. Y la pregunta en esta noche, ¿qué importancia para nosotros es tener esa certeza de que Dios le resucitó a Jesús de los muertos? ¿Será que la resurrección de Cristo a nosotros como creyentes nos afecta hoy? Veámoslo por la palabra. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí? Sí, ahí es alcanzado. Pero vamos a ver, si no hubiera resucitado, diremos esto. Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo trata el tema en este pasaje. Vamos a leer del verso 12 al verso 13.
Y es la importancia de la resurrección de Cristo. Mire lo que dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque se acuerda que cuando Jesús vino existían los fariseos, habían dos escuelas y los saduceos. Y unos decían que no había resurrección de los muertos. Oiga, a mí me impacta muchas cosas que yo veo en la iglesia cristiana. Yo veo entre cristianos, el pastor ahora oraba por que no se levantara el comunismo, que no hay que... ¿Sabe que hay cristianos comunistas? Yo no sé cómo hacen para ser cristianos, pero dice que lo son. En estos días le decía, casi le digo a uno, ¿viste? ¿Por qué no te vas a ir a Venezuela? Pues si eso es un paraíso terrenal. Cambia con alguien, déjale la casita tuya regaladita y todo a alguien de allá y que alguien te regale la casa de allá. En el caso de Jesús, habían cristianos que no creían en la resurrección. Y en la iglesia de Corinto, habían cristianos que no creían en la resurrección. Explíqueme eso. Entonces Pablo les tiene que decir, un momentico, señores, porque si ustedes no creen en la resurrección de los muertos y que nosotros resucitaremos, porque yo les quiero decir una cosa, hablando de la segunda pregunta que se hizo al iniciar, la Biblia dice que los muertos resucitarán para vida eterna o para condenación, pero todos los muertos resucitarán. El mar, a los que murieron en el mar, vomitará, sacará, devolverá a los muertos. Oigan al pastor, y si esos pescados se comieron los muertos y nosotros comimos pescados, se levantarán los muertos del mar. Los que murieron se levantan. La Biblia dice que los muertos resucitarán para vida o condenación. En el arrebatamiento, los muertos en Cristo son los primeros que ¡pan! Y nosotros. Ya después vendrá el juicio de las naciones. Es más, usted y yo en las bodas de Cordero, antes de entrar a las bodas del Cordero, iremos al tribunal de Cristo. Algunos despistados dicen que vamos a ir al tribunal de Cristo y que van a pasar una película de lo bueno y lo malo. Y que qué vergüenza, eso no es cierto. Porque nosotros en el tribunal de Cristo, ya Cristo dijo, yo pagué por él, yo pagué por él, yo pagué por él. ¿Qué nos van a dar en el tribunal de Cristo? Coronas y recompensas. Algunos van a haber varias coronas. ¿Sabía que hay varias coronas? Por ejemplo, la corona de la vida. Va a haber coronas para el ganador de almas. La Biblia habla de varias coronas. ¿Sabía eso? El que gana almas va a tener coronas. ¿Cuántos ganadores de almas hay aquí? 2 coronitas. Si nos hace falta un cursito de escatología, lo vamos a tener. Aunque en estos estudios vamos a ver algo por encimita. Bien, sigamos viendo. Este es el versículo 12. Ya vimos que como algunos dicen que no, porque en la iglesia asistían a ese grupo, tenían que dejar ese concepto religioso, hermano. Y cuando uno está en el Señor, tiene que lavarse de toda la basura que tiene en la mente y meterse a la palabra y decirle, Señor, quítame las cucarachas que yo tengo en la mente y vuélveme a colocar a la luz de la Escritura la doctrina. Y el verso 13 dice, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y de ahí para abajo, dice que el que cree en esto, creyendo en eso, tiene una fe muerta. Vana es su fe. Y habla de falsos testigos. No, eso es una locura. Lea todo el capítulo 15, eso es una hermosura. Y del verso 20 en adelante va a mostrar cómo es el orden de las resurrecciones. Es que estudiar la Biblia es muy lindo cuando se hace en orden. Y por allá el versículo 29 nos va a hablar acerca del valor de la resurrección hasta el 34. Y el versículo 35 nos va a hablar qué es el cuerpo resucitado. Y por allá en el 51, haciendo un paralelo entre lo que es Primera de Tesalonicenses, nos va a hablar acerca del misterio de la resurrección. Y el versículo 58 nos va a hablar acerca de ese valor práctico de la resurrección. Ese capítulo es para estudiarlo. Le digo, nos demoramos hasta una semana estudiando este capítulo solo, pero no vamos a estudiarlo hoy. Hasta ahí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Vana sería nuestra fe. Anótelo ahí, para eso estamos con la hojita. Algunos tienen la hoja y no han anotado nada. Yo veo que no sacan lapicero, yo veo que no hacen nada. Y hemos contestado todas las preguntitas aquí. Primera de Corintios 15, del 12 al 13. Versículo 17 de ese capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Usted no ha notado que hay hermanos de la iglesia que no han resucitado con Cristo? ¿Qué es el bautizo? Bueno, bautizo. Bautizo viene de una palabra baptizar, que es sumergir, pero también es enterrar. Quiero aclarar algo de la doctrina de la unicidad. En Hechos 2:38 está la base de un horror o error doctrinal. Y ese error doctrinal lo manejan los de la unicidad.
porque el texto habla de una verdad, pero una verdad a medias. El 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón de los pecados no lo da el bautizo. El don de pecados lo da Cristo a través de su sangre que nos lavó. La obra de Cristo en la cruz es la que quita los pecados del mundo. La obra de Cristo. Entonces, en ese 2:38 hay un error. No es un error, hermanos, perdónenme, no es un error. Cuando yo me pego solo del texto, pero acuérdense que yo ahora les dije que había que ir al... Entonces, vámonos para la predicación de Pedro en el segundo sermón. El primero dio una pauta, el segundo nos da otra. Capítulo 3, verso 19. Mire lo que ya dice la escritura, el mismo apóstol, o sea, no es otro el que está negando lo que él dijo, es Dios a través de Pedro, y dice, así que arrepentíos, 1, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, primero hay que arrepentirse, después hay que ¿qué? Convertirse, y después hay que bautizarse. Y ya más adelante la escritura nos va a hablar y dice que el bautismo no quita nuestros pecados, sino que es una convicción en Dios de que Él hizo la obra para nuestra vida, y nos bautizamos es porque ya hemos muerto. El bautismo es decirle al mundo, yo ya morí al pecado. Si un fumador se mete a las aguas y se bautiza para dejar de fumar, yo le tengo una noticia, antes de entrar a las aguas era un fumador, y al salir de las aguas sigue siendo un fumador mojado. Él tiene que haber muerto. El bautismo no es para gente inconversa. Entonces, el verso 17 nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros... Muy bien, entonces si Cristo no hubiera muerto, ¿nuestra qué? Muy bien. ¿Qué nos espera a nosotros? Pregunta 6. Dice, hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. En 1 Corintios 15:32 viene esta expresión, mire tremenda la que, es que yo quiero que usted lea en su casa 1 Corintios 15, hermano. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ay, hermano. Entonces ahí está, si los muertos no resucitan, ahí dice, ¿usted cómo lo va a llenar? Porque mañana, llénelo. Bueno, hermano, yo me aterro porque en el mundo hay agnósticos. El agnóstico es el que dice, yo no sé si Dios existe o no, a mí no me interesa. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Pero Dios, no me hablen de Dios. Puede que exista, sí o no, puede que no, a mí no me importa. Pero yo creo que en la iglesia hay agnósticos. Porque en la iglesia hay gente que viene, canta, alaba y glorifica y salen de aquí a lo mismo. Le pegan a la mujer. Viven como inconversos, tratan mal a los hijos, escuchan mañanitas campesinas, todo el día están metidos en esa vida y después dicen, ¿por qué era que se me sube la bilirrubina? No, no es bilirrubina pues, estoy hablando de, me vuelvo neurástico, ¿por qué era que me mantengo como endemoniado? ¿Por qué era que mi mujer va mucho a la iglesia y sale y quiebra todos los platos cuando llega de allá y alega mucho y tira la vajilla? Comamos y bebamos que más. No, es que yo voy a la iglesia, pero es que no es venir a la iglesia, la palabra me tiene que tocar, la palabra me tiene que trabajar, la palabra me tiene que transformar, yo soy nueva criatura, es la obra de la palabra. Ahí está diciendo, o su fe es vana, o nuestra fe es vana. Ahora, Juan 5, 28 y 29, estamos hablando del tema de la resurrección. Va a tocar esto de esta manera. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? Entonces, ¿habrá una resurrección, sí o no? Vea, hay un ejemplo, el del avestruz. Cuenta la historia que cuando el avestruz ve el peligro mete la cabeza en un hueco. Que la viene a buscar alguien para acecharle un animal y ella mete la cabeza en un hueco. ¿Será que se salva del peligro ahí? Pero muchos de nosotros estamos como el avestruz en ese concepto. Miren la actitud de Marta, por allá en Juan 11, cuando la situación de Lázaro, ¿no? Le dicen a Jesús que Lázaro había muerto. Acuerde que Lázaro y Jesús eran buenos amigos. Y Jesús se acerca y le dice a esta mujer, verso 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y me llama la atención la respuesta de ella, no.
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mira que hay un contexto que nos dice que si cree, pero la resurrección en el día postrero. No había entendido todavía que Cristo en sí es resurrección. Hoy nosotros, según Colosenses, estamos sentados ¿en dónde? Ya hemos resucitado con Cristo. Ya. Usted no tiene que morir para vivir. Ya está vivo. Si resucitamos después de la muerte física, pues resucitaremos para vida, pero ya estábamos vivos. No hay purgatorio. No es que cuando se muera la hermana Angie, entonces vamos a hacerle el novenario. Para que salga esa ánima del purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Entonces Jesús dice que todo el que vive y en mí no morirá para siempre. Muy bien. Entonces le pregunta y le dice, ¿crees esto? Pero lea el 45 al 48. Muchos de los judíos que habían venido después de la resurrección de Lázaro, ¿no?, a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos, está hablando de los religiosos, fueron a los fariseos y les dijeron, que Jesús había resucitado. Imagínense, le dicen a estas personas. Entonces los sacerdotes y fariseos se reunieron y el concilio dijeron, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar. Pero el problema no era eso, estaba atacando la doctrina de ellos. ¿Qué hacemos para conservar la doctrina que estamos predicando? O sea, hay que seguir en el error. Pero es que hay pruebas indubitables de la resurrección. Resucitó a Lázaro. La doctrina de Jesús es diferente de malas. No hay nada peor que uno sentarse a hablar de doctrina con una persona de una secta. A usted lo coge un testigo contra el Señor y dice, venga, sentémonos a estudiar las Sagradas Escrituras. Y mientras usted les esté escuchando, bien. Pero cuando usted se para en la raya, dice, venga, hablemos. Y usted empieza a trazar la Escritura, dice, no. Tenemos otra cita, tenemos que irnos, chao. Si lo ve ubicado en la palabra. No hay nada peor que discutir con la unicidad, porque no va a recibir lo que usted le va a enseñar, así sea por la palabra. No entiende la Escritura. Sus formadores lo forman mal. Aquí llegó uno hace un tiempo, a unos días, que es que a convencer al pastor. No había mucho tiempo, yo le dije, le tengo que decir dos cosas, venga, siéntese acá, que es que yo quiero que se le revele el nombre, ya se me reveló, ay, venga, ¿cómo? Primero, la Biblia dice que en el principio Elohim, ¿y tú sabes qué es Elohim? Pues sí, Dios, sí, Elohim es el Dios en plural, o sea, no es Dios, dioses. ¿Cómo así? ¿Hay varios dioses? No hay dioses, hay un solo Dios, pero hay tres personas en el solo Dios. Oigan a este, Deuteronomio 6:5, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, ¿y usted lo sabe en hebreo? En hebreo, yo no necesito saber hebreo, antes no necesita saber la Biblia. Vamos a la Biblia. Shema Israel, Elohim Elohenu, Elohim Echad. ¿Qué significa eso? Shema Israel, oye Israel, Elohim, el Señor nuestros varios, Elohenu. El Señor Echad es unidad. O sea, el Señor uno compuesto es. Así no me lo enseñaron a mí. Por eso estás en el error de la unicidad. Hay que ir a la palabra. Y hay que conocer qué es lo que el Señor quería enseñar. Pues le digo, no se pierda dentro de 3 semanas que vamos a hacer un poquito de interpretación bíblica, bases muy básicas, pero cuando usted reúna con un personaje de esos, pero no hay nada peor que uno querer, porque va a intentar voltear la cosa. No es lo que dice la Biblia, es lo que dice la persona ya tiene concebido. No, para entrar en la vida espiritual hay que morir a todo concepto humano. A mí me ha pasado, cuando yo salí, yo estuve durante 17, 18 años en una iglesia legalista. Y durante 17 años, todos los días me decían, la santidad es el pelo, la santidad es las aretas, la santidad es esto, la santidad es lo otro. Y quienes me enseñaban eso, en pecado, con otras por ahí. Porque el legalismo lo único que hace es un cultivo de pecados. Y yo decía, yo no acepto eso en la iglesia, yo salí de esa denominación, pero yo voy a comenzar una iglesia donde todas sean santas. Y las santas de la iglesia, más en pecado que cualquiera. Y hubo un momento donde yo dije, todos mis conceptos los tiro a un lado. Y voy a empezar a leer la Biblia como si empezara desde cero. Y todo lo que aprendí lo voy a pasar por el sedazo de una buena exégesis bíblica. ¿Usted sabe qué es el problema de una mentira? Que la mentira, yendo tan sutil, puede entrarle a una. Si a usted le dicen 90 verdades y 10 mentiras,
Como fueron 90 verdades, esas 10 mentiras se tragan de una. Pero cuando usted se sienta y pasa por el sedazo de la palabra, lo que le han enseñado, ¡pa! Estos que está hablando la Escritura no metieron el sedazo porque querían meter la doctrina de Jesús, querían meter a Dios a su concepto. Y yo quiero decirte en esta noche, no puedes meter a Dios al concepto personal que tú tienes hoy de la Escritura. Muere a tus conceptos y abre la mente a la palabra, no a una persona que te está mostrando algo diferente a lo que dice la Biblia. Amén, estamos en estas. ¿Estamos contentos? Les tengo malas noticias, se nos fue el tiempo. Pero la semana entrante vamos a terminar esta lección. Dios les bendiga, mis amados. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.